en donde el IVA es del 32%. Holanda lo tiene en 28%. Francia lo subió del 18.5 al 24.5. Y así nos podríamos seguir con distintos países que han elevado la recaudación del IVA como impuesto de control. Y digo que han elevado la recaudación del IVA como impuesto de control por una razón muy sencilla, porque ¿para qué elevaron el IVA? Pues para compensar la pérdida recaudatoria en el impuesto sobre la renta con motivo de la recesión. La recesión baja el impuesto sobre la renta, entonces ¿cómo compenso yo, gobierno, la pérdida de ingresos subiendo el IVA? ¿Y por qué el IVA? Porque es el impuesto de más fácil recaudación. Es decir, cada transacción comercial que se hace, cada compra que se hace desde una botella de agua hasta un automóvil causa el IVA. Entonces, subiendo la tasa del IVA, la recaudación tributaria aumenta exactamente en la misma proporción de la noche a la mañana. Entonces, subir el IVA es el impuesto de control más fácil que hay en el mundo. Pero en la Unión Europea no se quedaron solamente con el IVA. Crearon un impuesto que para mí rompe con la razón de ser de la Unión Europea, que es un impuesto que le pusieron de nombre impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué es lo que pretenden hacer con este impuesto? Eso fue una idea del presidente del Banco Alemán. La Unión Europea permite operaciones de libre comercio sin causación de impuestos entre los estados que integran la Unión Europea. La Unión Europea se inició esencialmente, hace ya muchos años, como un tratado de libre comercio, el libre comercio europeo, y se ha ido perfeccionando con el transcurso de los años. En la actualidad, Europa es una zona enorme de libre comercio, en donde las mercancías o los productos que se fabrican en un país se pueden comercializar libremente en otro, y en donde los capitales pueden transitar de un país a otro sin el pago de ningún impuesto, que eso es en lo que también en esencia consiste el libre comercio, la unión de varios países en una zona comercial privilegiada. Sin embargo, ahora lo que está proponiendo el presidente del Banco Central alemán es que esas transacciones que se dan entre los países de la zona europea se graven con un impuesto de control similar al IETU. Y digo que similar al IETU porque si van a gravar el monto de las transacciones financieras que se da entre cada país, pues están grabando flujos de efectivos, que es lo que graba precisamente el IETU en México. Entonces, ahí ha sido doble el efecto del impuesto de control. Ahí el impuesto de control ha sido doble porque no solamente es un impuesto, el de transacciones financieras, que a grandes rasgos es el equivalente al IETU que tenemos en México, sino que además tenemos un incremento muy importante en el monto del IVA que se paga todos los días. En contrapartida, y eso lo dicen los críticos del IETU, tenemos la política fiscal que se está siguiendo en los Estados Unidos, suponiendo que algún día el presidente de los Estados Unidos y el Congreso se pongan de acuerdo, pero por lo menos ya hay los lineamientos de cómo quieren enfrentar fiscalmente la recesión. Ahí la posición es radicalmente distinta. Ahí no están pensando en impuestos de control. Ahí se están yendo a una fórmula de crecimiento de la economía, que es más explicable en un país como los Estados Unidos, que es la primera potencia industrial del mundo y que no tiene los rezagos sociales y económicos que tenemos en México. Pero en fin, ¿cómo están planteando ahí? Y esto es lo que le da ciertos argumentos a los enemigos del IETU y en general de los impuestos de control. ¿Qué es lo que están pensando? El principal problema que tiene ahorita Estados Unidos es la muy elevada tasa de desempleo. Para una potencia industrial acostumbrada a ser la primera economía del mundo, tener una tasa del desempleo del 9%, como la han tenido desde 2007, en donde estando en niveles del 5,5%,
se fue subiendo hasta llegar a un 9%, de donde no ha bajado en los últimos 4 años. Es un problema gravísimo, porque en Estados Unidos el desempleo no quiere decir que el que no tiene empleo se muera de hambre. El desempleo significa que quien no tiene empleo tiene derecho a un seguro. Y entonces es el gobierno, es el Estado, el que le paga un salario al desempleado. Entonces, obviamente, en la medida en la que crece la tasa de desempleo, el costo para el gobierno de los Estados Unidos de pagar el seguro de desempleo va creciendo. Si se dan situaciones como las que se están dando en la actualidad, desde hace 3 años, casi 4 años, de una tasa del desempleo del 9%, lo que tiene que erogar el gobierno de los Estados Unidos para pagar el seguro de desempleo es una cantidad tremendamente elevada, que la tiene que retirar de su presupuesto y que no la puede destinar a otras actividades propicias a generar el desarrollo económico. Entonces, el problema más importante que tienen ahí es el desempleo. Ese desempleo lo pretenden combatir con políticas fiscales que no son necesariamente impuestos de control, al contrario. Básicamente se están planteando algunas iniciativas de ley ante el Congreso para otorgar subsidios y exenciones de impuestos a las empresas que creen trabajos de mano de obra intensiva, por ejemplo, la construcción de carreteras, de puentes, de presas, de centrales hidroeléctricas, ese tipo de obras que, además de contribuir a mejorar la infraestructura del país, contratan a mucho personal. Otro incentivo de política fiscal que se está planteando es el de otorgar subsidios y exenciones a las empresas que contraten a veteranos de guerra. Parte del problema de desempleo que tiene Estados Unidos es que han estado metidos en una serie de guerras, principalmente en Irak y en Afganistán. Ahora están trayendo a los soldados de regreso, y esos soldados se vuelven desplazados económicos que no tienen un empleo seguro. Entonces, precisamente parte del planteamiento es, bueno, las empresas que contraten a estos veteranos de guerra se les van a dar subsidios, exenciones, ayudas de carácter fiscal. Y los mismos a las empresas generadoras de mano de obra intensiva. Entonces, curiosamente, Estados Unidos está haciendo un camino contrario. No busca impuestos de control, lo que busca es, al contrario, sacrificar la recaudación fiscal aún más en épocas de recesión, a cambio de generar empleos que a la postre lleven a cabo lo que se conoce como el fenómeno multiplicador de la economía. Que este es un principio clásico de la economía política que fue diseñado ya hace algunos años por uno de los grandes economistas que ha existido en el mundo, un economista inglés que se llamaba John Maynard Keynes, que desarrolló precisamente esa teoría del empleo y la multiplicación económica, que tampoco no es muy complicado, es un poco sentido común. Si un gobierno fomenta la generación de empleo, en la medida en la que vaya creciendo el empleo, pues obviamente la gente que tiene empleo, que gana dinero, pues tiene dinero para gastar. Al gastar se multiplica la economía porque crece la demanda, y al crecer la demanda tiene que crecer la oferta. Al crecer el empleo, la demanda y la oferta, pues crece automáticamente la recaudación fiscal. Es el camino que se conoce como keynesiano, que están pretendiendo seguir en los Estados Unidos, que no está todavía definido de manera definitiva por los enfrentamientos y discrepancias que hay entre el presidente y el Congreso de los Estados Unidos, pero por lo menos el camino por donde va. Obviamente este camino tiene su reflejo en México. Sobra quien en un momento dado nos diga, bueno, es que ustedes en México están al revés. Es decir, en vez de crear estímulos y subsidios fiscales que generen empleos y que hagan crecer la economía, están castigando la economía con impuestos como el IETU. Sí, nada más que la situación de Estados Unidos y de México es muy diferente.
México es un país dependiente de la economía de los Estados Unidos, pero es dependiente de la economía de los Estados Unidos, precisamente porque la economía de Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Entonces, Estados Unidos tiene un potencial económico, un potencial de recursos naturales, un grado de desarrollo industrial y tecnológico que en México no tenemos. Además, Estados Unidos no tiene los problemas de los rezagos sociales y de las desigualdades económicas que tenemos en México. Por ejemplo, en México no tenemos un seguro de desempleo, para no ir más lejos. En México la gente que se queda sin empleo literalmente se muere de hambre. En los Estados Unidos hace cola en una oficina del gobierno y le van a dar un ingreso mensual mientras demuestre que está desempleado. Entonces, ese beneficio social en México no lo tenemos. Por lo tanto, es muy difícil aplicar ese tipo de recetas fiscales en un país que no tiene el mismo grado de desarrollo económico que posee los Estados Unidos, que es un grado de desarrollo económico que ningún país en el mundo posee y que por eso se pueden dar el lujo de hacer estos planteamientos contrarios a los impuestos de control en épocas de crisis. Pero, para no ir más lejos, ahí está la Unión Europea. La Unión Europea, que también tiene economías mucho más avanzadas que la mexicana en todos sentidos, está enfrentando la crisis grave que está viviendo con impuestos de control. Y además lo está haciendo de una forma mucho más radical que la que estamos siguiendo en México desde el año 2008. Porque en México no se aumentó en un punto la tasa del IVA, del 15 al 16%. Yo les pongo el ejemplo de Dinamarca o de Holanda, donde está la tasa del IVA en el 32%. O Francia, que la tenía en el 18,5%, ahorita la tiene en el 24,5%. Es decir, imagínense que hubieran subido la tasa en México del 15 al 21%. Bueno, eso fue lo que hizo Francia. Estamos hablando de una economía altamente desarrollada. De modo que dentro de todo este contexto y de todo este tema de los impuestos de control, pues la verdad es que la idea del YETU, desarrollada en el año de 2007, no ha sido tan negativa. El YETU va a sufrir muchos ataques en los próximos meses, porque es un botín ideal para los políticos en campaña, y además se le puede agregar el factor de limitación extralógica. Pues si en Estados Unidos están haciendo esto, en México tenemos que hacer lo mismo y hay que eliminar el YETU. Pero vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. La economía y la recaudación fiscal forman una parte fundamental de la economía de cualquier país. No puede manejarse al arbitrio de campañas políticas y de procesos electorales. La economía tiene sus propias características, su propia dinámica, sus propias leyes. Y mientras un país como México viva etapas de recesión y de crisis económica como la que hemos tenido que padecer desde 2008, el impuesto de control, el YETU, es indispensable para lograr el equilibrio recaudatorio. Porque si se desploma sin la existencia de este tipo de impuestos de control la recaudación fiscal, en ese momento el gobierno carece de los recursos para prestar los servicios básicos que la población demanda. Y si no se prestan esos servicios básicos, pueden pasar cualquiera de las dos cosas: que el gobierno se endeude para tener los recursos, y entonces vamos a caer en crisis como las que se vivieron en México entre 1976 y 1994, en donde, en virtud de que el gobierno se había endeudado de una manera irresponsable, vinieron crisis devaluatorias, la moneda se devaluó, hubo problemas de falta de empleo, de falta de actividad económica, de falta de crecimiento. No se trata de eso, no se trata de que se endeude. Pero por otra parte, si no se tienen los recursos vía la recaudación, pues entonces se corre el riesgo de que si el gobierno, si el Estado es incapaz de prestar los servicios básicos a la población, en ese momento puede haber graves problemas sociales. De ahí que este tema